Argumentación. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura de 9º grado, en la que estudiaremos el texto expositivo y argumentativo. Ahora preguntémonos, ¿qué es exponer? ¿Qué es argumentar? Exponer es explicar una idea que tenemos sobre un tema. Esto es, hacerlo de forma objetiva, a partir de datos específicos que hemos recolectado o que tenemos. ¿Y qué es argumentar? Bueno, argumentar es tratar de convencer a las personas que nuestro punto de vista es válido, y es válido a partir de argumentos. En el texto argumentativo tendremos que los argumentos y la tesis que defendemos será la más importante. ¿Por qué? Porque esta la vamos a sustentar y la vamos a defender. ¿Qué es un texto expositivo? Un texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer o informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En este sentido, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. Los textos expositivos pueden clasificarse en dos grandes categorías. 1, divulgativo, y 2, especializados. Los divulgativos no precisan que las personas que tienen acceso a estos tengan un conocimiento previo sobre el tema, porque están escritos con un lenguaje estándar y con una forma muy sencilla. Algunos ejemplos de estos tipos de textos son los periódicos, algunos artículos de revista, noticias de sitios de internet, entre otros. Por otra parte, el texto expositivo especializado tendrá una particularidad. Su lenguaje ya no será tan sencillo, porque está dirigido a una población que maneja ese lenguaje. Entonces, tendremos que entre ese tipo de textos estarán las tesis, monografías, investigaciones científicas, y utilizarán un lenguaje adecuado a la población. Estructura de los textos expositivos. La estructura de los textos expositivos está formada, como por la mayoría de los textos, por una introducción, un desarrollo y conclusiones. En la introducción se da a conocer el tema que será abordado, el enfoque que se empleará y los puntos o aspectos de mayor interés. En el desarrollo se expone de manera clara y ordenada la información relativa al tema que se está abordando. Y en la conclusión se hace una síntesis de la información presentada, donde se destacan los aspectos más importantes de la temática. El texto expositivo, como cualquier otro tipo de texto, tendrá algunas particularidades, y estas particularidades lo diferenciarán. La primera de estas es que su información es objetiva, que quiere decir que esta información puede ser recopilada a través de una investigación documental o bibliográfica. Además, el lenguaje que utiliza es claro y sencillo. ¿Por qué? Porque necesita llegar a una población mucho más amplia. Además, este tipo de texto se va a auxiliar de otros recursos, como la enumeración, la comparación, entre otros. ¿Para qué? Para hacer más fluido el discurso y poder dar contraste con las ideas. Ahora pasaremos a nuestra cápsula de la semana. Roque Dalton García nació en San Salvador, El Salvador, el 14 de mayo de 1935. Estudió en el Colegio Externado de San José de los Jesuitas y en 1953 se trasladó a Santiago de Chile para estudiar Derecho, aunque volvió a San Salvador a continuar sus estudios. Su actividad literaria corrió paralela a la militancia revolucionaria. Formó parte de la llamada Generación Comprometida, que reflejó en la novela Pobrecito poeta que era yo, publicada un año después de su muerte. Dalton perteneció al Círculo Literario Universitario 1956, fue encarcelado en 1960 y liberado en octubre de ese año, por lo que se exilió a México, Checoslovaquia y Cuba. Finalmente decidió volver clandestinamente a El Salvador para continuar la lucha, pero fue asesinado.
La biografía anterior es un texto expositivo porque posee una serie de ideas en torno a una temática. Posee un lenguaje estándar que no se necesita ser especialista para comprenderlo. Además, la información es objetiva, no tiene datos de la persona que lo escribió, sino que presenta solo los datos de Roque Dalton. En su guía de aprendizaje ustedes tienen otro texto, pero quisimos aprovechar esta biografía para que vieran las particularidades que presenta como un texto expositivo. Las ideas en los textos expositivos estarán dispuestas de una forma muy particular. Hay dos que son esenciales, la forma deductiva e inductiva. En la deductiva, el autor o autora parte de ideas generales para llegar a algo concreto. Eso quiere decir que tiene un conjunto de ideas y las va ordenando para que éstas vayan a ser el sustento de lo que va a condensar en una idea principal. La forma inductiva es que va a partir de la idea principal o de lo esencial que quiere exponer y de ahí va a dar otra serie de ejemplos. Ahora veamos algunos ejemplos de esta forma de ordenar las ideas. Ejemplo 1. Los últimos indicios de este grave fenómeno provienen de un estudio realizado por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en California, que acaba de revelar que la Antártida Occidental perdió en 2006 una cantidad de hielo un 75% mayor que 10 años antes. En este caso, la idea principal es deductiva, porque el autor inicia con la información sobre la cita en la que se apoya para plantear la idea. Ejemplo 2. Según los resultados del trabajo, la pérdida de hielo está concentrada en unas salidas estrechas de glaciares en las que existe un flujo rápido de hielo, lo que sugiere la importancia de este flujo glacial para el equilibrio de la masa de la capa de hielo al completo. En este caso, la idea principal es inductiva, porque el autor inicia dando la información más relevante y luego la amplía. Los ejemplos anteriores se encuentran en su guía como un texto completo. Ahora que ya conocemos algunas particularidades del texto expositivo, estudiemos el texto argumentativo. La argumentación quiere decir que intentamos convencer a las personas que actúen de una forma o hagan ciertas cosas. La argumentación ha sido trabajada desde hace mucho. ¿Por qué? Porque la estamos utilizando constantemente, desde los antiguos griegos como Aristóteles, Sócrates, a épocas más modernas como Mahatma Gandhi o Martin Luther King. La argumentación ha sido utilizada para mover a las masas, pero esto puede ser positivo o negativo. Positivo cuando busca ayudar a las poblaciones y negativo cuando busca dañar a las poblaciones. La argumentación tendrá ciertas particularidades y esta es que va a intentar convencer, pero haciendo uso de la persuasión y de una persuasión muy bien estructurada. ¿Por qué? Porque va a dar ideas lo suficientemente claras y precisas para convencer a los demás. Porque un argumento no puede ser como el que se utiliza algunas veces para comentar una película o una novela. Por ejemplo, ¿te gustó la novela? No. ¿Por qué? Estaba fea. Ese no es un argumento. Un argumento debe estar sustentado con una idea y una tesis que se va a defender. Si decimos que algo no nos gustó, podemos decir, si es de una película, no me gustó porque el argumento era demasiado débil, no vi que el protagonista avanzara o evolucionara. Eso sería un ejemplo. Además, la persuasión debe ser lo suficientemente fuerte para convencer a los demás. Y ahí también entrará en juego el lenguaje corporal, porque si el lenguaje corporal no corresponde con lo que estamos diciendo, las personas no nos van a creer. También tenemos otro tipo de textos argumentativos, las cartas. En El Salvador, por ejemplo, tenemos un registro histórico de cartas que el presidente Gerardo Barrios le enviaba a Abraham Lincoln. ¿Y qué le pedía? Que defendiera esta república recién nacida, pero a partir de argumentos fuertes, sólidos y lógicos. El texto argumentativo tendrá una estructura definida y esta será introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presentará la tesis. Además, se buscará a través de la persuasión captar la atención del lector. ¿Y por qué es importante captar la atención del lector?
porque si el texto es extenso, necesitará que el lector o la persona que esté escuchando leer el texto argumentativo tenga la atención puesta y esté hasta que se dé la conclusión. Después tenemos el desarrollo. En el desarrollo se van a dar ejemplos, se va a sustentar la tesis a partir de argumentos. Los argumentos pueden ser por ejemplificación, citas de autoridad. ¿Por qué? Porque una argumentación que esté sustentada con fuentes confiables será mucho más creíble que argumentos puramente subjetivos. La conclusión llevará un resumen de todo lo que el autor o la autora ha escrito, pero en esto reforzará la tesis y la hará ver que la tesis que había expuesto es verdadera por toda la serie de argumentos que ya dio anteriormente. Cambio climático. La actividad humana está generando año a año un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el progresivo e imparable aumento de las temperaturas del planeta. Intentar mitigar sus efectos está en nuestra mano, pero aún queda mucho por hacer y los efectos del calentamiento global son ya inequívocos e imparables. El cambio climático ya está provocando la muerte de unas 315,000 personas cada año como consecuencia del hambre, las enfermedades y los desastres naturales vinculados a su impacto en la Tierra. Paliar desastres como estos está en manos de la comunidad internacional, que poco a poco va tomando conciencia del problema. En octubre de 2009, los ministros europeos de Medio Ambiente acordaron que la Unión Europea reduzca sus emisiones de dióxido de carbono en 2050 entre el 80 y el 95% respecto a los niveles de 1990, siempre que otros países hagan el mismo esfuerzo. Pero para que el esfuerzo comience a ser fructífero, es necesario que las promesas se concreten. El texto anterior posee hechos y datos lógicos que los ha obtenido de fuentes confiables y ha sustentado toda la argumentación a partir de esos datos. ¿Para qué? Para concientizar a las personas sobre el cambio climático. Eso quiere decir que las personas que tengan acceso a este texto lo creerán por la serie de datos y hechos que presenta. Ahora que ya hemos estudiado dos tipos de texto, el texto expositivo y el texto argumentativo, nos concentraremos en uno. Vamos a escribir un discurso sobre la protección medioambiental. Y esto lo vamos a hacer como hemos hecho en otras semanas en algunos pasos de escritura. El primero, la planificación. En la planificación buscarás información sobre esta temática. Puedes recurrir a revistas, periódicos, sitios de internet. Cuando ya tengas toda esa información, la leerás, extraerás ideas principales. Cuando ya tengas ese conjunto de ideas, las leerás y repasarás. Una vez que has hecho eso, pasarás al siguiente paso, la escritura o textualización. Retomas todo ese conjunto de ideas, las condensas y inicias a escribir. Primero, recuerda, debes captar la atención del lector o de la persona que te va a escuchar. En el desarrollo, sustentar todas las ideas que tengas sobre esta temática y en la conclusión, presentar tu tesis y reforzarla para que ésta sea creíble. Después, el siguiente paso es la revisión. En la revisión harás una lectura de todo el texto que se comprenda, que no tenga errores ortográficos, que todas las palabras estén escritas correctamente. Cuando ya has hecho todo esto, vamos a la publicación. La publicación puedes hacerlo leyéndolo en una red social, puedes compartirlo con tu docente, con ayuda siempre de un familiar. Además puedes compartirlo con tus amigas, con tus amigos, con tus compañeras y con tus compañeros. Y recuerda que te esperamos en la próxima clase de lenguaje y literatura de 9º grado.